Pero no todo es como parece. Resultó ser toda una farsa. Su hija no había muerto. Pero la verdad no va a impedir que Gaddafi ejecute su venganza contra Estados Unidos. Inmediatamente después del ataque, casi se podía ver que estaba mentalmente trastornado por el ataque. Era relativamente inestable, pero estaba loco. No se le podía hacer algo así a Muammar el Gaddafi, el grande, el hermano líder. Y a todo aquel que lo hiciera, había que ponerlo en su sitio. 21 de diciembre de 1988. Entre los 259 pasajeros y tripulantes que embarcan en el vuelo 103 de Pan Am en el aeropuerto de Heathrow, en Londres, está Michael Bernstein, de 36 años. Nos hicimos novios en la universidad. Éramos muy felices. Tenía un maravilloso sentido del humor y era un padre increíble. Adoraba a sus hijos. A las 6:25 de la mañana, el avión despega hacia Nueva York. A las 7:03, el vuelo 103 de Pan Am se encuentra a 10.000 metros de altitud sobre Lockerbie, en Escocia. Una bomba había abierto un boquete de medio metro en la bodega de carga. El avión se partió en dos a más de 10.000 metros. Se convirtió en una enorme bola de fuego que cayó del cielo, 100.000 kilos envueltos en combustible ardiendo. Fue como si hubiera estallado una bomba gigante y se registró como si fuera un terremoto debido a su magnitud. Arrasó una docena de edificios o más. De algunas de las personas que estaban en las casas no se encontró ningún resto. 270 personas mueren en el desastre de Lockerbie, entre ellas el marido de Stephanie, Michael. Fue cuando estaba en el sótano haciendo ejercicio en la bicicleta y viendo las noticias, cuando vi la información sobre el avión que había caído en Escocia, y se me hizo un nudo en el estómago, porque sabía que podía ser su avión. Mi hijo bajó primero. Acababa de cumplir 4 años. Supongo que a esa edad todavía no entienden el concepto de que la muerte es irreversible. Y cuando bajó mi hija parecía como si le hubieran dado un puñetazo en el estómago. Porque con 7 años y medio ella sí entendía lo que significaba. Fue la cosa más dura que ha ocurrido en mi vida. En aquel momento, el atentado de Lockerbie es el peor acto de terror jamás perpetrado contra ciudadanos estadounidenses. En Libia, Gaddafi niega tener relación alguna con la bomba. En aquel momento casi todo el mundo pensaba que había sido Irán. No supimos que había sido Libia hasta más tarde. El miedo era no llegar a saber quién había sido. Primero, si el avión no hubiera ido retrasado, se habría estrellado en el océano y jamás habríamos encontrado la caja negra ni nada, pero cayó en Escocia. Pudimos recoger restos y ayudar a la gente y finalmente encontrar pruebas, pero entonces nadie sabía quién había sido y nadie nos daba respuestas. Y no nos daban respuestas porque no las sabía, nadie lo sabía. 19 países diferentes estaban participando en la investigación, porque había víctimas de 19 nacionalidades en el avión. Entonces fue la mayor investigación de la historia del FBI. La primera prueba que encontraron fue un pequeño circuito impreso incrustado en un trozo de metal. Al analizarlo y unir las piezas, descubrieron que era similar al de un detonador que un agente libio había utilizado previamente en una bomba de Semtex para otro atentado que se frustró. Era el mismo tipo de circuito. También se descubrió un cargamento de los mismos circuitos, gran parte de los cuales se habían vendido al ejército libio. Así que estaba bastante claro que aquel circuito había salido de Libia. A pesar de las negociaciones de Gaddafi,
Una investigación de casi 4 años revela que 2 agentes libios introdujeron la bomba en el avión. Aquello lo cambió todo para la CIA en Estados Unidos. Teníamos un enemigo entre manos que era capaz de hacer algo así y realizar un plan tan complejo sin ser detectado. Las Naciones Unidas responden con duras sanciones. Gaddafi se convirtió en una especie de paria internacional. Y aquello no le gustaba porque siempre había considerado a Libia un escenario demasiado pequeño. Para él, una píldora difícil de tragar. La respuesta del dictador libio al aislamiento internacional es sumergirse aún más en la crueldad y en la sed de venganza. Sus métodos son cada vez más brutales. Un ejemplo es la suerte que corrió su exministro de Asuntos Exteriores. Mansour Rashid el-Kiki había huido del país en 1980. Durante 13 años, Gaddafi planea su venganza. 10 de diciembre de 1993. El Cairo, Egipto. El-Kiki llega a El Cairo para una reunión de la Organización Árabe por los Derechos Humanos que había ayudado a crear. Que alguien que ha sido uno de tus hombres de confianza se vuelva en tu contra, haga duras declaraciones públicas y organice la oposición contra ti en el extranjero, era algo inaceptable para Gaddafi, que decidió que tenía que eliminar a el-Kiki. Los agentes de Gaddafi lo están esperando. Todo el mundo supuso que había sido secuestrado por las autoridades libias. La familia tenía la esperanza de que siguiera vivo. En realidad, solo una persona volverá a verlo vivo. Esa persona es Muammar el-Gaddafi y lo guarda en su congelador. Era un hombre muy malvado. El hecho de que se pueda disfrutar personalmente matando gente, metiendo sus cabezas en un congelador para poder ir a contemplarlas cuando quieras, es un tipo de maldad difícil de imaginar. Aislado y marginado de la política mundial, el hombre que solo quiere que todo el planeta conozca y tema su nombre, se hunde más profundamente en la locura y se consuela inventando títulos cada vez más ridículos para su persona. Imán de todos los musulmanes, decano de los gobernantes árabes, rey de los reyes de África. Su megalomanía y su necesidad de atención empiezan a afectar incluso a su aspecto. Los atuendos de Gaddafi eran cada vez más llamativos y extravagantes, hasta el punto de convertirse en el Liberace del mundo árabe. Su aspecto era cada vez más absurdo. Parecía uno de esos personajes de los musicales de Gilbert y Sullivan, uno de esos almirantes locos, cubierto de brocados, medallas y todo eso. Y pasó de los uniformes de almirante a vestirse de beduino. En un par de ocasiones, apareció con algo que parecía un saco de basura marrón. Cambiaba de vestuario varias veces al día. Cuando le preguntaban por qué, respondía que él marcaba las tendencias de la moda en su país, que lo que él vestía se ponía de moda entre el pueblo. Se había convencido a sí mismo de que sus atuendos eran lo que le gustaba a la gente. Para los árabes empezaba a ser un poco embarazoso. Se cansaron de él y entonces pensó, bueno, en realidad no soy árabe, soy africano. Uno de los rasgos distintivos de Gaddafi eran sus tendencias histriónicas. Tenía un desorden de personalidad histriónico. Le encantaba actuar. Lo importante era deslumbrar y atraer toda la atención posible, y eso lo llevaba al extremo. Gaddafi lo organizaba todo alrededor del papel que interpretaba para que la gente siempre estuviera hablando de él. Y su obsesión por la apariencia no se limita al vestuario. Gaddafi se hizo cirugía plástica porque era un hombre muy vanidoso.
Su imagen era la imagen de Libia. Había vallas publicitarias con su retrato por todo el país, en todas las ciudades libias. Gaddafi quería la eterna juventud y quería conservar su apariencia. Se cree que a lo largo de los años, el dictador libio se sometió a varias operaciones de cirugía estética. Él se veía como un hombre muy atractivo.